Muy buenas noches a todos y todas quienes nos ven y nos escuchan a través del Facebook Live de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad. Mi nombre es Julio Teodoro Verdugo Silva, soy el decano de la Facultad de Jurisprudencia y especialmente quienes nos siguen saben que estamos llevando adelante varios eventos de carácter académico, básicamente eventos diarios. Contando, por supuesto, con los mejores jurisconsultos de nuestro país, pero también de Iberoamérica. El día de hoy tenemos el gusto de contar a través de esta plataforma digital con el magistrado argentino de la provincia de Santiago del Estero, el doctor Eduardo Yugdar, quien ha visitado ya la ciudad de Cuenca y hemos tenido el gusto de escucharlo y tenerlo presencialmente. Ahora nos regala su valioso tiempo para dirigirse hacia nosotros a través de este medio, considerando que en la República Argentina son ya las 9 de la noche. Le agradecemos al doctor Yudgar. Voy a proceder a presentarle de manera formal al doctor Yudgar leyendo su hoja de vida abreviada. El doctor Eduardo José Ramón Yudgar es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, en Argentina. Ha hecho estudios en justicia penal juvenil, interdisciplinariedad y justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Es magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura por la Universidad Austral de Buenos Aires, en Argentina. Actualmente cursa el doctorado en Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, también en Argentina. Es juez del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Es profesor capacitador en la Escuela del Poder Judicial de Santiago del Estero. También es profesor visitante de la Cátedra de Filosofía Jurídica y profesor de posgrados en Derechos Humanos y Humanitarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, también en Argentina. Profesor en posgrado en Justicia Juvenil, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Docente en posgrado en el programa de Derecho Parlamentario, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Tucumán. Es profesor docente del programa de posgrado en especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la maestría en Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Universidad de Magdalena, en Colombia. Profesor docente de la maestría en Contratación Estatal de la Universidad de La Sabana, también en Colombia. Profesor de posgrado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, aquí en nuestro país, en Ecuador. Es juez evaluador en concursos de derechos humanos en la Universidad Católica de Santiago del Estero, en la Academia de Derechos Humanos del Washington College of Law, en la American University de Estados Unidos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Instituto Colombiano de Derechos Humanos y en la Universidad Antonio Nariño de Colombia. También es integrante de la Comisión de Garantías del Instituto Internacional de Derechos Humanos, sede para las Américas, investigador y publicista en el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris, Ecuador, integrante del comité editorial de la revista Simetría del Instituto de Investigaciones para las Ciencias y Humanidades de Trujillo, en Perú, presidente de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario y miembro de la Red Argentina de Estudio e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitario, integrante del comité editorial de la revista Temas de Derecho Constitucional, editado por la Corte Constitucional de Colombia, coeditor de la revista de Derechos Humanos y Humanitarios de IJ Editores Jurídicos. Ha disertado en múltiples ocasiones en distintos países latinoamericanos y en Estados Unidos. Ha publicado varios trabajos de distintos tipos vinculados a materias de derechos, dirigido publicaciones y también es titular de libros en coautoría. Como hemos podido caer en la cuenta luego de la lectura del CV resumido, que más bien parece un CV prácticamente total, pero efectivamente es el CV resumido de nuestro querido amigo, el doctor Eduardo Yudgar, no queda sino efectivamente agradecerle una vez más por su valioso tiempo y por tenerle acá presente a tan valioso jurista, quien nos hablará de un tema muy importante, como él ya explicará,
los aspectos lingüísticos de las sentencias judiciales, cuestión muy importante, y ustedes irán viendo y verificarán cómo cuestiones que desafortunadamente muchos abogados en la actualidad, muchos elaboradores o hacedores de programas relacionados con el estudio en derecho dejan de lado. El doctor Eduardo Lludgar nos va a mostrar cómo estos temas deben tomarse, deben incentivarse y deben estudiarse. Muchísimas gracias, estimado doctor Lludgar. Tiene usted el uso de la voz. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, cordial saludo a todos los que están en la sala virtual y todas, y además también a quienes nos siguen por el stream de Facebook, y agradecer a las autoridades, al cuerpo docentes y de la Universidad de Cuenca, especialmente de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas y el aula virtual de Derechos Humanos, y especialmente también a mi querido amigo y colega, a quien conozco hace tiempo y lo hemos tenido también por acá de visita en Argentina, en mi ciudad, como es el profesor Julio Teodoro Verdú, a quien nos une además esta pasión por las cuestiones académicas del derecho, una sincera amistad. Y para mí un gusto estar en Ecuador, aunque sea virtualmente, país con el que me siento profundamente ligado, pertenezco a instituciones de investigación, capacitación, doy clases en algunas universidades de allí, así que es como si me estaría dirigiendo a mis connacionales. Aunque sé que este mundo de la virtualidad va más allá de cualquier frontera. Y como decía el decano de la facultad, el tema que voy a proponer es aspectos lingüísticos relativos a la sentencia judicial. Un tema importante, lo remarcaba y conversábamos antes de empezar a iniciar esta conversación, fundamentalmente porque tenemos que tener en cuenta que hoy estamos en un estado de derecho constitucional y además porque la actividad nuestra, la actividad de juristas, seamos jueces, seamos abogados litigantes, seamos funcionarios públicos, abogados de consulta, etcétera, etcétera, o de la academia, nos impone una actividad intelectual para ir desarrollando temas de derecho. Y cuando hablamos de temas de derecho, evidentemente tenemos que referirnos a la cultura, porque como decía Aristóteles, los seres humanos nos diferenciamos de todos los otros animales que pueblan el planeta justamente por tener el uso de la razón. Razón que hasta ahora solamente se ha concebido que la tienen los seres humanos. Y de allí sabemos que todo lo que genera la razón humana se le llama cultura, porque la cultura incluye valores, ideas, actitudes, símbolos, conocimientos que dan forma a todo lo que es nuestro comportamiento humano y son transmitidos de generación en generación. Y así cada pueblo va construyendo su idiosincrasia, su cultura, por lo que también puede ser definida la cultura como un conjunto de modelos, un conjunto de comportamientos adquiridos, explícitos o implícitos, que se transmiten. Pero ¿de qué modo se transmite esa cultura? Se transmite a través de símbolos, a través de signos que constituyen los elementos que van generando distintivos entre lo que son los seres humanos. Y el derecho está dentro de ese producto de la razón humana,
por lo tanto involucra los comportamientos y es, sin lugar a dudas, un objeto cultural. Porque sea cual fuere la posición paradigmática que tengamos respecto a las distintas teorías del derecho, seamos positivistas, no positivistas, sabemos que hablamos siempre de racionalidad vinculado a lo que son los juicios y los argumentos que se dan en el derecho. Por eso afirmamos, como lo han afirmado autores como el mismo Hans Kelsen, como lo ha dicho también mi connacional Carlos Cosio, desde la fenomenología, siguiendo a Husserl y otros grandes pensadores, que decía que el derecho es cultura. También lo ha dicho H.L. Hart, concretamente, que todo lo que es construcción del derecho es una construcción cultural. ¿Y esto a qué viene? Esto a qué viene porque habíamos dicho que dentro de esa cultura la forma en que se va transmitiendo generacionalmente desde un punto de vista cognoscitivo o epistemológico es a través de la transmisión generacional. Hoy usamos la tecnología, antes usábamos los escritos o la misma tradición oral, y se lo hace a través de signos, porque tenemos que entender que signo es todo lo que representa otra cosa en algún aspecto referente a algo o a alguien. Por eso se dice que los signos es todo aquello que puede interpretarse. Y el derecho básicamente es un objeto sujeto a interpretación. Y en ese sentido, toda la vida humana no puede concebirse si no hay signos, ¿no? Todos los fenómenos naturales lo vemos a través de signos. Las explicaciones, si vemos cuando caminamos o vamos en una ruta, vemos un cartel que tiene una línea curva con una flecha al final, sabemos que a través de ese signo nos está generando en nuestra mente, en nuestra psiquis, la representación que el camino va a doblar y nos va advirtiendo de que tenemos que realizar determinados comportamientos como reducir la velocidad, tomar más precaución, para poder, digamos, no tener una sorpresa al ingresar a esa desviación del camino, de su rectitud, que ha estado advertida por un signo. Y así en todas las cosas. Cuando vamos a un baño, vemos una figura o un toilet, vemos la figura de una mujer, una silueta de mujer o de hombre, un sombrero o una cartera, para indicarnos cuál es el toilet de los varones, cuál es el de las mujeres. Y esos signos forman parte de toda nuestra vida. Entonces, los fenómenos de signos es esencial y es algo que no puede prescindirse cuando se vive en sociedad. Y por eso es lo que caracteriza a esas sociedades y hacen parte de los códigos que rigen las relaciones sociales, decía Humberto Eco. Los signos son parte de los códigos que rigen las relaciones sociales y los usos sociales. Y sobre esas relaciones sociales y sobre esos usos sociales, la razón va generando ese producto que se llama derecho, que es el que nos regula la vida en sociedad, ¿no? desde una cuestión esencial como mandatos definitivos, decía Robert Alexis, y para los que les gustan más los positivistas, como mandatos coactivos, ¿no? para regular esa interferencia intersubjetiva que es la conducta humana, como decía Carlos Cosio. Por eso, entonces, vemos la importancia de la cultura, los signos,
Pero ¿cómo vamos a interpretar los signos en general y los signos del derecho? A través de la semiótica, que es esa ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos y que permiten la comunicación entre los individuos, sus modos de producción, de funcionamiento, de recepción, y podemos decir también que la ciencia de la semiótica se divide en tres partes fundamentales. Una que es la sintaxis, que es esa parte de la semiótica que va a estudiar la estructura interna de los sistemas de signos sin tener en cuenta las funciones que cumplen, sino el aspecto meramente formal. Después tenemos la semántica, que sí le va a interesar las funciones que cumple. Y por último, la pragmática, que es la que va a estudiar la relación entre los distintos sistemas y entre los distintos signos y la interacción que tiene con los sujetos que lo usan. ¿Y esto a qué viene? A que el lenguaje que usamos nosotros, el español o el quechua que usan nuestros pueblos originarios allí en Ecuador y aquí y en Argentina, en parte de Argentina, son un sistema de signos, aunque pueden ser escriturales, como pueden ser también fónicos o orales. Entonces, utilizamos este sistema de signos que se llama lenguaje para podernos comunicarnos, ya sea en forma oral o escrita, porque las letras y las palabras que componen un abecedario son parte de esos signos, son símbolos que nosotros le damos una significación y que los sometemos a interpretación. Y esto va formando, a su vez, lo que vamos a llevarlo al ámbito de derecho, le vamos a llamar la lingüística jurídica. Y dentro de esa lingüística jurídica, vamos a ver como aquella construcción de esos enunciados que pueden ser asertivos, performativos o prescriptivos. Asertivos porque cuando una norma de derecho establece algo o una sentencia establece algo, está haciéndolo de un modo afirmativo, por lo general, concediendo derechos o aseverando que a la otra parte no le corresponde esos derechos y debe cumplirlos. Y también se habla de performativos, como usaba Altroff, porque entendía que, en cierto modo, pueden ser expresiones simbólicas que no solamente describen una forma de cumplimiento, sino también, en cierto modo, está generando la misma expresión una obligación de cumplimiento efectivo. Y prescriptivos porque se llama que son enunciados prescriptivos aquellos que establecen mandatos de cumplimiento. Prescriben. Un médico prescribe una receta porque tiene el paciente que tomarlo si se quiere curar. El legislador prescribe una norma porque está estableciendo las obligaciones que deben ser cumplidas. Y el juez, en la parte dispositiva de la sentencia, está prescribiendo una obligación que tienen que cumplir las partes, pero con un mensaje simbólico a toda la sociedad. Porque si bien la sentencia resuelve un caso individual, cuando son de altos tribunales, está generando lo que es la jurisprudencia y la sociedad empieza a saber de qué modo esa pauta establecida por el legislador, el juez y la jurisprudencia le ha dado una interpretación que si queremos vivir sin problemas como integrantes de la sociedad, tenemos que enmarcarnos dentro de esa interpretación. Por algo decía Charles Evans Hughes, un juez de la Corte de Estados Unidos de principios del siglo XX, que estamos bajo Constitución y la Constitución es lo que los jueces dicen
lo que es, ¿no? Entonces, todo lo decimos, todo hablamos de lo que dicen, de que hacen, que ha dicho, que expresa una sentencia, y está refiriéndose a esa entidad lingüística que si no la sabemos realizar de un modo consciente, puede llevar a resultados que no son los que se tienen en vista. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que a todos nos ha pasado. Yo voy a cumplir 16 años como juez y tengo otros 16 años como abogado litigante profesional en mi carrera de abogado, en mi vida como jurista, como abogado. Y una cosa es cuando conversaba con los clientes como abogado y decía, tengo tal problema, entonces lo pensábamos, cómo vamos a encarar este alegato, esta petición, esta demanda, pero el gran problema era sentarse y ponerse a escribir, ¿no? ¿De qué manera podía representar en un texto escrito, por ejemplo, lo que estoy pensando del modo más fiel para que ese juez que va a leer entienda con total finalidad cuáles eran mis intenciones? Decirlo del modo más claro para que mi interlocutor me entienda. Y eso también es válido para la oralidad, ahora que la mayoría de los procesos están tendiendo a la oralidad. Por eso, de esta lingüística jurídica con estas características, depende una función específica que tiene que cumplir para poder afirmar o negar algo, indicar una conducta, efectuar o apuntar funciones, describir o prescribir. Y eso cuando hablamos de la lingüística jurídica en general. Y el aspecto lingüístico es tan importante en la sentencia, a la cual específicamente nos vamos a referir ahora, como también en la función de los parlamentos, en la función legislativa. Porque si la Asamblea Parlamentaria, al elaborar y sancionar las leyes, tomaran el cuidado de utilizar y cuidar bien los aspectos lingüísticos del texto legal, obviamente que cuanto más obvio y más claro sea el texto, menor será la función del juez de interpretarlo, porque se irá a lo que es la obviedad de lo que esas palabras, con esas conexiones, con esa sintaxis, con esa semántica y con esa pragmática, la comunidad le ha querido dar un sentido, sobre todo a aquellos que fueron los que le dieron nacimiento al idioma que hablamos. A los ingleses allá en Inglaterra, al idioma inglés, a nosotros el español, los españoles y a nuestros pueblos originarios, sus propias comunidades que a determinados rasgos fonéticos le dio una interpretación simbólica que al que hable español dirá la A es la A, la E es la E y la A es la A y no es la P. Es lo que hace que entonces se pueda entender concretamente cuál es el mensaje. Por eso decimos también que cuando nos introducimos ya en formatos lingüísticos de las sentencias judiciales, la sentencia es parte del derecho y por ser parte del derecho tiene un elemento de contenido cultural, de expresión escrita o oral, y posee formatos específicos conforme al tipo de materia que trata o que se pone a consideración de decisión del juez. Es decir, se encuentran involucrados aspectos de la semiótica, la sintáctica, la semántica y la pragmática, como vamos a verlo ya más adelante, así como hay dentro de los aspectos lingüísticos y gramaticales en general, hay, por lo tanto, también dentro de lo que es la lingüística forense, la semiótica forense con todas las partes que la componen. Y cuando nos referimos
a los aspectos lingüísticos de la sentencia, vamos a ver que dentro de ese signo que es su comunicación, nos está refiriendo dentro de su estructura lingüística, porque una sentencia tiene 5 partes, que podemos decir dentro de su estructura que todo es una sola unidad, pero que podemos distinguir 5 partes claramente. Podemos distinguir un plano lógico, un plano normativo, un plano fáctico, un plano axiológico y también un plano lingüístico, porque no es algo que se lo va a guardar el juez ni el órgano judicial para sí, sino que lo debe comunicar a las partes, en primer lugar, de ese proceso que le ha dado nacimiento y además a todo el contexto social, que tiene derecho, porque son los verdaderos detentadores de la potestad de juzgar el pueblo y que lo hace a través de sus mandatarios por el sentido del principio de representación, que son los jueces que han sido quienes lo van a ejecutar por mandato constitucional. Y en los casos que existen jurados, juicios por jurados son los mismos integrantes o representantes de ese pueblo, aunque no sean abogados. Por eso es muy importante tener en cuenta esos aspectos lingüísticos que quizás es lo que menos se estudia en las universidades, en las carreras de pregrado, pero que es el que más dolores de cabeza da al abogado y a aquel que empieza a realizar una función judicial, ya sea dentro de un órgano jurisdiccional como juez, o sea dentro de un órgano del Ministerio Público. Porque está ese problema. Puedo conocer mucho derecho, puedo conocer mucha teoría, pero para aplicarla al caso práctico, tengo que, además de todos los procesos propios de las hermenéuticas interpretativas, de los elementos propiamente jurídicos, pensar en cómo comunicarlo, ya sea a través de los alegatos, a través escritos u orales y a través de la sentencia. Y es un problema también para aquellos que trabajan como auxiliares del juez, como relatores, como secretarios letrados, en fin, todos los que cumplen una función como juristas, sea dentro de la función judicial o fuera de la función judicial. Entonces, en esta estructura vamos a encontrar la semántica como parte importante de la semiótica jurídica que nos va a marcar la estructura lingüística de la sentencia, que tiene una función de establecer los correctos significados de los signos lingüísticos a emplearse. Primero, interpretar correctamente los signos lingüísticos de los elementos normativos, interpretar los signos lingüísticos de los argumentos de las partes. Por eso, si las partes utilizan mal también estos aspectos lingüísticos, el juez, por el principio de congruencia, va a llevar a un resultado que esa parte no quiere, pero que es culpable de no haber sabido comunicar bien esa petición. Hay un viejo refrán español que dice: para justicia acceder, 3 cosas hay que lograr. Primero, tener razón, saber pedir, y el tercero, que te la den. Y en ese saber pedir está enmarcado que esa petición se haga correctamente a través de la comunicación, a través de ese correcto significado de los signos lingüísticos a emplearse como forma de combinarlos con el fin de que sea el fiel reflejo de la comunicación de nuestros pensamientos, ideas o juicios que pretendemos exteriorizar. Pero una cosa es hacerlo mecánicamente, que lo hacemos todos, y otra cosa es hacerlo sabiendo cómo son estos mecanismos para poder revisar y presentar en forma
estos productos. Y si hablábamos de esa corrección que nos marca la semántica jurídica, tenemos que ver entonces para qué nos sirve la sintáctica jurídica de la estructura de la sentencia. Y allí vemos que esta otra estructura de la lingüística jurídica aplicada a la sentencia va a ser imprescindible para alcanzar los fines que se propone la semántica. La semántica es la interpretación correcta de los signos y la sintáctica va a hacer que se pueda interpretar correctamente la sintáctica porque va a operar como reglas de construcción adecuadas, apropiadas para una expresión escrita que nos va a servir para decir esta expresión es coherente, buscando eliminar la incurrencia en determinados vicios que muchas veces se incurren, ya sea en la redacción escrita judicial, como también en las expresiones lingüísticas orales, como arcaísmo, brocardios, o la generalidad de cuestiones que hoy la buena técnica jurídica nos dice que no deben estar ni en los escritos judiciales ni en los contenidos de la sentencia. Porque la detección y eliminación de estos vicios va a hacer que ese escrito realmente sea el que refleje ese contenido que la interpretación semiótica pretende. Por eso estas fases de la semiótica se combinan entre sí. Y aquí viene también la participación de la pragmática en la estructura de la sentencia, que viene a ser el último eslabón de ese circuito semiótico judicial y que es lo que nos va a permitir evaluar un adecuado relacionamiento entre las palabras, oraciones, ideas, juicios empleados y las personas a las que se dirige el discurso, como una forma de facilitar la recepción con claridad, pudiendo cumplir los fines informativos, expresivos, directivos o ejecutivos. Hoy se habla de los formatos sencillos, porque se quiere que aquel justiciable que no conoce de técnicas o que tiene una deficiencia mental, pero que tiene capacidad para entender, pueda saber qué se decide sobre él, más allá de que tenga que tener un intérprete que sean sus abogados o representantes. Y esto es parte de la pragmática, ¿no? Y saber utilizar también a través de la sintaxis aquellos conectores, porque muchas veces si usamos mal un conector, una conjunción y distintos elementos gramaticales, estamos incurriendo en esos vicios que nos llevan a que el resultado de lo que queramos expresar no sea el fiel reflejo de lo que nuestros pensamientos en la psiquis interna quería que así sea. Y dentro de las metodologías y técnicas lingüísticas que emplean la sentencia en la actualidad, podemos hoy hablar de dos formatos. Los formatos actuales son los métodos y técnicas tradicionales, ¿sí? Que tienen un abordaje lingüístico que se realiza conforme al uso más bien técnico del lenguaje jurídico y en el que se abordan las cuestiones legales, constitucionales, que se debaten en la causa, y se lo conoce también como metalenguaje, que no es accesible a todos. Es solamente, digamos, accesible a los que tienen formación en el derecho y se apela a precedentes jurisprudenciales del tribunal, a invocaciones descriptivas de normas legales vigentes, utilizando aquellas expresiones propias del mundo forense, un poco ajena a la comunidad del pueblo. Pero ya sabemos que la Cumbre Iberoamericana de Justicia hace tiempo ya viene diciendo, y a su vez los tribunales internacionales, que sobre todo cuando se habla de derechos fundamentales y existen grupos vulnerables, se busque
metodologías y técnicas lingüísticas de fácil lectura o de formatos de lectura fácil o sencillo. ¿Y esto a qué viene? Que es contrapuesto al tradicional en los usos y costumbres forenses y que busca fundamentalmente que ese relacionamiento pragmático con el que va a ser el destinatario del mensaje se asegure para que los efectos jurídicos de esa decisión sean más eficaces. Por lo general, se emplea en casos de intervención de grupos, como decíamos, sometidos a una especial situación de vulnerabilidad y se inspiran en unos formatos que fueron desarrollados en Europa dentro de la International League of Society for Persons with Mental Handicap. Era hecho sobre todo, nació con aquellas personas con discapacidad, pero que tenían capacidades limitadas por su disfunción, pero entonces apareció, por ejemplo, las primeras experiencias en México, en donde la Corte mexicana se dirigió a un joven Ricardo en el año 2014 con mal de Asperger, que su caso llegó a la Corte sobre lo que eran sus capacidades, lo que podía hacer, no podía hacer, cuál era, dónde tenía que usar tutores, dónde tenía cosas podía hacer solo, y se dirigió a Ricardo hablándole con un lenguaje tan sencillo, adecuado a lo que era la situación de ese joven. Y combinó mitad de la sentencia en lenguaje técnico tradicional y la otra mitad se dirigió a Ricardo. En las dos diciendo lo mismo, con distintas metodologías, pero llegó a quien era el destinatario. Y esto también lo ha tomado las normas uniformes de Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y que está dentro del contexto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, que han sido aprobadas en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1993, mucho antes que la Convención de 2006. Pero entonces vemos que hoy también hay una exigencia de un mandato constitucional y convencional de apelar a los planos lingüísticos de la sentencia y a tener que darle el cuidado que muchas veces no se le ha dado. Y dentro de este marco, ¿cuáles son los problemas y vicios que se pueden incurrir si no prestamos un poco más de atención a los aspectos lingüísticos de la sentencia? ¿Cuál debe ser la esencia de la escritura jurídica en general y de la contenida en la sentencia en particular? Y ahí podemos marcar que, como lo dicen los que han estudiado en profundidad el tema, como por ejemplo González Salgado, un profesor español, decía que el lenguaje jurídico debe ser el reino de la precisión y del matiz. Por eso señalaba que la redacción jurídica, por definición, debe reinar esa claridad, esa precisión, porque de otra forma lo que comienza siendo un problema de carácter lingüístico, ojo, termina convirtiéndose en un problema jurídico de proporciones negativos para el que incurre. Y esto también la recientemente desaparecida y muy respetada Justice norteamericanas, Ruth Bader Ginsburg, decía que el derecho es una profesión esencialmente intelectual y literaria basada en saber redactar. No solo hay que conocer el derecho, sino también los aspectos comunicacionales de ese derecho, sobre todo aquel que debe emitir una sentencia judicial. Y aquí entra a jugar lo que es la precisión lingüística del texto jurídico, que se consigue con respecto de 3 principios básicos que se deben tener en cuenta antes de presentar el producto terminado. El primero de ellos, claridad.
El segundo, brevedad. Y el tercero, sencillez. De la sencillez ya hemos hecho referencia. La brevedad también. Si bien hay casos complejos que nos llevan a ahondar un poco más y hacer decisiones o sentencias un poco largas, en la medida de que no se caiga en estos vicios, porque muchas veces vemos que sentencias de 100 hojas, pero que han dado vueltas sobre el mismo tema de una mirada, de una forma o de otra, y eso es un vicio, como lo vamos a ver ahora, porque no está respetando ese principio de brevedad, de decir lo justo, pero breve, y sobre todo atenta contra la claridad. Eso es desde una perspectiva sustancial. Ahora, desde un aspecto formal normativo, también hay que cuidar la ortografía, la gramática y el vocabulario. ¿Y esto qué quiere decir? Que no empleemos términos que ni sabemos bien qué quiere decir, que a veces los pone porque cree que con eso el jurista se luce al emplearlo. Y esos son para trabajos académicos, y si a veces los jueces nos basamos en trabajos académicos de estudio del derecho, pero cuando lo tenemos que llevar al texto de una sentencia judicial, no estamos escribiendo un libro ni un ensayo, sino que tenemos que traducirlo dentro de los contenidos de precisión lingüística que aquí le estoy exponiendo. Obviamente, si es que un juez escribe mal, comete infinidades de errores u horrores de ortografía, ¿qué puede pensar ese justiciable? Este hombre me está definiendo mis derechos cuando no sabe ni siquiera escribir, no sabe ni siquiera que esta palabra se escribe con B larga o B corta, o con acentos o sin acentos. Entonces, todos esos aspectos son muy claros a la hora de establecer el trabajo de un buen jurista, porque también para un juez es desagradable ver escritos judiciales con graves faltas de ortografía. Entonces, hace para cuando está del lado de la barandilla de adentro de los órganos judiciales, que también aporte a la imagen de credibilidad de ese poder judicial. Es parte también de esa credibilidad que muchas veces en nuestras estadísticas vemos que tenemos índices bastante preocupantes de credibilidad, y parte de ello también es la falta de observar las cuestiones que hace a un buen desarrollo lingüístico y gramatical en el contenido de la sentencia. Y cuando hablamos de la claridad del texto jurídico, nos estamos refiriendo a la claridad de que algo sea entendible, que la expresión de las ideas sean claras, que tenga una forma organizada de las oraciones, de las palabras, de forma tal que un lector pueda acceder al contenido mediante una lectura fluida y fácil, y no teniéndose que parar y releer a ver, porque no entiendo qué quiere decir. ¿Cuántas veces como abogado hemos dicho, no sabemos qué ha querido decir este juez en la sentencia? No se le entiende. Y es parte de descuidos en el aspecto comunicacional de la claridad del texto jurídico, porque debe expresarse en forma clara y jerarquizada las ideas que el autor pretende exponer. Y tener un orden de introducción donde se pongan los puntos principales de qué va a tratar el texto, cómo se van a desarrollar las ideas y conceptos que se pretenden exteriorizar y que formen parte de los considerandos de una sentencia, y que después van a ser expuestos públicamente para poder dar ese cierre de la conclusión que se arriba mediante un veredicto o mediante la parte dispositiva de esa resolución. Los escritos en la sentencia judicial no es la excepción, porque esto es para todo escrito judicial, sean para ponencias, para presentaciones, para peticiones que hacen los abogados,
para los argumentos que pueden dar, para dictámenes del Ministerio Público, para las funciones administrativas del Estado, etcétera, etcétera. Y también, como decía, para el órgano legislativo cuando sanciona una ley. Entonces, los escritos y las sentencias judiciales tampoco son la excepción porque también son instrumentos públicos que exigen estos contenidos de un modo agravado, con más razón todavía. ¿Y qué se debe procurar para lograr esa claridad de texto? Primero, que el texto se escribe, cuente con buena sintaxis, que hemos dicho que es, y una buena ortografía. Se exprese de forma precisa lo que se pretende dar a entender al escribir las ideas, los conceptos, los hechos, los relatos y opiniones que se quieran plasmar en esa decisión y que deben ser de fácil comprensión para el lector, más allá que sea o no sea abogado. Y es prefazar también de forma concisa, la brevedad que hablaba. Esto no contraviene en que en el texto se deban dar explicaciones y a veces un poco extensas, dependiendo la complejidad del tema. Lo que se refiere a ser conciso es a evitar redundar en forma de expresar las ideas de aquello que se escribe y que la terminan diciendo 5 veces lo mismo, como ya vamos a ver, repitiendo términos de palabras. Hay que procurar no repetir tantos, no caer en cacofonías que ocasionan confusión al lector, que quitan claridad al texto, y no caer en lo que se llama pleonasmos. ¿Qué son los pleonasmos? Son vicios propios que cometemos en la escritura y que es una redundancia que aparecen en uno o más términos. Volvemos a utilizar el término, después usamos otro que quiere decir lo mismo que ya hemos dicho con otras palabras. Si ustedes buscan sentencias, las que sea, ojo, yo no digo que no las he cometido muchas de estas cosas y sigo cometiendo a pesar de que enseño esto, pero es propio de la falibilidad humana. Aquí nadie es Dios ni nadie es un semidios. Incurrimos, pero es mucho más fácil no caer en estos vicios si estamos conscientes de ellos. Los tenemos presente a la hora de trabajar en esta cuestión. La brevedad, también habíamos dicho, significa no caer en esas redundancias, ser breves, porque más largas y complejas son las oraciones. Van a ver que hay que usar oraciones cortas, muchos puntos, porque a veces no hay puntos. Primero el lector le queda sin aire para poder leer, y en las oraciones más largas es más factible incurrir en todos estos vicios que afectan la claridad del mensaje, que confunden al lector, confunden las ideas, se mezclan las oraciones por no aplicar ese principio de brevedad del texto judicial y especialmente que está contenido en una sentencia. Y así vemos, por ejemplo, sentencias, vamos a dar un ejemplo. La policía informó que fueron 27 allanamientos en total realizados por la noche, punto. Esa noche, como ocurrieron 27 allanamientos, y seguimos. Entonces, ¿por qué repetir 2 veces? Sí, ya lo hemos dicho, pero ese error, a veces no consciente, es muy común que se incurran en las decisiones judiciales. Y cuando hablamos de la sencillez, nos tenemos que referir a aquel texto que no posee complicaciones para su comprensión. Tan fácil como eso, que es claro, que no tiene ambigüedades, que se escribe para el juez si es una sentencia y las partes del tribunal del recurso, y para la sociedad, más allá de las partes. Se utiliza términos comunes, facilita la lectura, facilita la comprensión del lector y facilita la tarea del autor, del mismo que lo realiza. Y hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque sea sencillo no quiere decir que se peque de ignorante, tampoco hay que tratar de abusar de ser erudito, ni usar tecnicismos solo cuando es realmente indispensable y necesario hacerlo, porque no hay otra forma de que podamos expresar lo que se quiere expresar sin apelar a esos tecnicismos.
Y el cuidado de la ortografía, que ya hemos hablado, porque es importante. Hoy usamos correctores ortográficos. Los correctores ortográficos a veces no saben no tienen la esencia que tiene el razonamiento todavía del ser humano, aunque ha avanzado mucho la inteligencia artificial, y nos corrige automáticamente y después sale diciendo otra palabra que no era la que se quería emplear, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los correctores ortográficos. Y los aspectos gramaticales también, porque no solamente la ortografía, sino también la dicción de esa oración, el dominio de la escritura es un instrumento poderoso en donde vamos a plasmar esa información y va a tener, digamos, relieves peculiares en prácticas sociales, sobre todo cuando trabajamos en derecho. Y sobre todo es un discurso jurídico que va a constituir una condición que debe optimizar la competencia expresiva y comunicativa de los sujetos. Y se tiene que utilizar un lenguaje efectivo, como veníamos hablando, y donde la gramática va a ser un elemento fundamental como parte integrante de esa lingüística que va a tratar de ordenar esa estructura de las palabras, la forma, si va a ir adelante, atrás, qué conectores poner, si es disyuntivo, conjuntivo, y que se van a combinar para incluir esa morfología de sintaxis que hablábamos al comienzo, ¿no? Y que tiene que estar presente. Y no hay que dejar de lado también el vocabulario. El vocabulario, porque cuando hablamos de vocabulario, hablamos de un conjunto de palabras conforme a nuestro idioma que conocemos y empleamos. Y en las sentencias, los que son autores de esa sentencia, los jueces, deben tener dominio de conocer los significados de las palabras que emplean y cómo saber utilizar esos recursos dentro de lo que es la aplicación de sinónimos y otras herramientas para que sea una lingüística idiomática correcta. A veces se copia y se pega y ni se sabe qué ha hablado esa cita que traemos, ¿sí? De conocerla, y que eso puede llevar también a otra interpretación que haga la parte que lo recibe. Otros problemas y vicios que se ven en la sentencia, y me voy a referir a un gran filósofo del derecho como fue el profesor escandinavo Alf Ross. Alf Ross decía que los problemas generados por los vicios lingüísticos en la sentencia están íntimamente conectados con la tarea hermenéutica y jurídica. O sea, todos estos aspectos del lingüístico tienen mucho que ver con la hermenéutica de interpretación del derecho, y sobre todo señalaba a los problemas sintácticos y decía, dentro de los problemas sintácticos vamos a encontrar los conjuntos de palabras, las conexiones, que estas deben ser correctas al formarse esa estructura de oración, las distintas frases que la componen. Tener cuidado también, decía Roth, los problemas semánticos, que es lo que habíamos hablado anteriormente, referido a los significados de esas palabras individuales, y si tienen la misma significante cuando se lo adhieren al conjunto de palabras que forman las frases de las oraciones, de los enunciados, de los juicios que se realizan en los considerandos, sobre todo de la sentencia, para luego ver cómo se va a interpretar por el receptor esas frases. Y después problemas lógicos que tienen que ver con la relación de las expresiones con otras expresiones dentro de un contexto en donde se van dividiendo los distintos problemas, y ahí empiezan a aparecer otros vicios que se llaman inconsistencias, redundancia, presuposiciones, prejuzgamiento, etcétera, etcétera. Y entonces vemos, ¿no?, que allí está presente esos aspectos lingüísticos a lo que hablo referencia. Cuando decimos inconsistencia, decimos a la falta de estabilidad, de coherencia que puede tener ese texto, ¿no?, como el contenido de los enunciados que lo integran y cuando están puestos en una sentencia judicial. La redundancia, hemos dicho que es otro de los graves problemas que tienen los mensajes, sobre todo contenidos en las decisiones judiciales,
en el sentido de que no aportan nueva información y repiten y alargan y complican el texto, generando confusión. Y después, aquellas presuposiciones que se entienden como un tipo de información que, si bien no está dicho en forma explícita, se desprende necesariamente del enunciado. A veces decimos y escribimos y creemos, porque como ya lo tenemos presupuesto en nuestra mente, que al ponerla se está también comunicando ese contenido, que al no exteriorizarlo, quedan solo en el autor y el autor cree que lo ha transmitido y no lo ha transmitido. Eso pasa en común. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con mis relatores, vienen y les pregunto, ¿por qué ustedes dicen esto? Cuando vengo a ver si voy a aprobar o no una relación de caso. Y bueno, porque, mire, porque allá, porque en el expediente está tal cosa. Sí, bueno, pues no lo han puesto aquí. Bueno, nosotros presuponemos, porque al decir esto, claro, usted presupone, pero el que lea, cuando salga la sentencia, no va a presuponer nada y no la va a tener a usted para que le aclare qué es lo que usted ha visto en tal foja. Entonces, todas esas cuestiones también hacen a la completitud que debe tener un texto jurídico contenido en una sentencia. Y aquí voy a hablar un poquito de lo que decía otro gran jurista argentino con proyección internacional, como fue Carlos Santiago Nino. Nino expresaba que muchas veces no es fácil determinar lo que es una oración del lenguaje en materia jurídica. Y esto es porque viene mal de fábrica. A veces las deficiencias lingüísticas de la sentencia es porque ha trabajado también con elementos normativos mal constituidos del plano de los aspectos lingüísticos. Entonces, leyes mal redactadas exigen una mayor actividad intelectual del juez para buscar hermenéuticas de interpretación, porque va a tener un doble trabajo: interpretar las cuestiones fácticas a resolver aplicando el derecho y a su vez interpretar qué ha querido decir el legislador, que ha sacado una norma que no ha sido sujeta a una revisión lingüística y tampoco es clara. Y ahí empezamos a ver las normas contradictorias, las normas incongruentes, las normas con distintas deficiencias. Bueno, y después hay que tener cuidado con las falacias, con la ambigüedad, la posibilidad de que algo puede entenderse de varios modos o que admita distintas interpretaciones, que ahí aparece lo que se llaman los equívocos, la anfibología, sobre todo genera imprecisión, la vaguedad, que son, digamos, aquellos aspectos que son los vicios que puede contener un texto en una sentencia judicial. Ya creo que el tiempo estoy más o menos en horario. Voy a dar como conclusión que los tribunales, a pesar de todo esto que he hablado y que muchas veces vemos, han sobrevivido durante mucho tiempo y van a seguir sobreviviendo sin darle a veces la importancia que tienen los aspectos lingüísticos en la sentencia. Pero eso no quiere decir que no sea beneficioso para el sistema judicial que los jueces fueran más conscientes de las ramificaciones de los argumentos que hacen sobre la interpretación del lenguaje, y si los legisladores también fueran más conscientes de la gama de posibles interpretaciones que podrían efectuar los tribunales, sería mucho mejor el servicio de justicia. Por eso creo firmemente que los avances de la lingüística y en esto la psicología cognitiva, que tiene mucho que ver, ha demostrado que esto es así y que es fundamental la toma de conciencia de jueces y legisladores de estos avances que seguro que no hacen daño, pero que potencialmente conducen a decisiones mejor razonadas, mejor presentadas y hace a la eficiencia del sistema del servicio de justicia. Bien, con esto voy a poner fin. Espero haber podido comunicarles, haber cumplido también con mi comunicación adecuada lingüísticamente para entender a los aspectos que me he querido referir, y quedo abierto si quieren hacer algunas preguntas o a lo que me diga el moderador, que es mi amigo el decano aquí, que
y va a moderar esta conferencia. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, estimado doctor Yudgar. No cabe duda que la presentación, en este caso oral, ha reunido los requisitos de claridad, de complejidad, de completitud, complejidad en el buen sentido de la palabra, todas las características que debe tener un texto jurídico en general y las características que debe tener una sentencia. Creo que es muy importante la temática que hemos tocado hoy, porque creo que es una especie de problema universal. Aspiro y espero a no exagerar en el mundo de los abogados, de tener una tendencia de escribir de manera barroca, de manera difícil, de manera inentendible. Y claro, eso trae como consecuencia, entre otras cuestiones, que las personas legas en derecho no puedan fácilmente, por ejemplo, entender cuál es el alcance, los límites de una sentencia. Y como usted dijo, estimado doctor, al inicio de su ponencia, estamos en un estado constitucional. De hecho, como usted muy bien sabe, el Ecuador se cataloga que es un estado constitucional de derechos y justicia. Y claro, un estado constitucional de derechos necesita, implica o básicamente dice relación con jueces que estén preparados para poder escribir sentencias que sean claras y que sean entendibles a la primera lectura o de manera directa y de manera inmediata. Con su permiso, le voy a transmitir algunas preguntas que se han presentado a través de redes sociales y también que me han llegado a mi WhatsApp. Y básicamente una de las inquietudes que dice en relación con su ponencia está relacionado con saber si es que es verdad o no, es cierto o no que el derecho tiene un lenguaje propio, tiene un tecnolecto propio, si tiene palabras que efectivamente pertenecen única y exclusiva al mundo del derecho, o más bien es una construcción, una idea, digamos, un poco exagerada por parte de nosotros los abogados, que creemos que efectivamente hay un lenguaje eminentemente abogadil. Quisiera que nos comente algo al respecto. Las reflexiones que me han llegado a las redes sociales me parece importante porque justo tenía al alcance este libro de un jurista colombiano, Diego López Medina, que habla de manual de escritura jurídica. Y algo que sostiene Diego López Medina me parece muy interesante, es que es la posición de él, tiene formación norteamericana, y él sostiene que una de las cuestiones que se deben dejar claras en este caso en el mundo del derecho es de que de manera estricta no existe un lenguaje propio del derecho, sino que los abogados por diferentes cuestiones hemos terminado construyendo una especie de tecnolecto y esto nos trae consecuencias y problemas. Quisiéramos saber qué opina al respecto, estimado doctor Yudgar. Gracias, Teodoro. La verdad que mucho tiene que ver, mi opinión, ¿no? Puede ser que otros piensen diferente, pero yo creo que sobre todo la influencia que ha tenido muchas cosas muy acertadas, pero en otras que no tanto, Hans Kelsen, cuando en la teoría pura quiso que el derecho sea una ciencia objetiva y exacta, que sacar elementos impuros y sacar elementos de otras disciplinas que coadyuvan a entender lo que es la regulación de la conducta humana. Entonces, ese proceso ha llevado a que se busque lo que se llama la autonomía disciplinaria. Esa autonomía disciplinaria que ha hecho que los abogados, sobre todo aquí en las universidades latinoamericanas, que tanta ha bebido de estas fuentes de la teoría pura de Kelsen, de definir al derecho como norma, no como conducta. Entonces, eso ha llevado a que tenga que utilizar determinada, digamos, terminología técnica, porque si quería ser una ciencia objetiva y exacta,
no iba a poder alcanzar esa categoría si no la tenía. Pero hoy en un Estado de Derecho constitucional, a diferencia de un Estado de Derecho legal, que es aquel que ve toda la solución de los problemas desde el sistema y no desde los problemas en sí, que es lo que después Theodor Fiebig, a través de su tópica de jurisprudencia, dijo, le contestó en cierto modo a Keynes en la década del 50, y donde se empiezan a colgar aquellas teorías que un poco resisten a buscar todo que sea respuesta desde el sistema. Hay que buscar las soluciones desde el problema. Y las soluciones del problema vienen reforzadas cuando aparecen la defensa de la dignidad humana a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, con la irrupción de los tratados internacionales y la protección de los derechos humanos como protección de la dignidad humana, principio pro homine, en donde las respuestas no pueden salir solamente de la juridicidad. Si las respuestas podrían salir solamente de la juridicidad, entonces podríamos hablar de que sí existen terminologías propias del derecho, pero con eso no resolvemos el problema. Solamente resolvemos el problema de la dogmática jurídica, de las técnicas quizás para la forma de elaboración de normas en los parlamentos, pero no desde lo que son la solución de problemas concretos y reales que se traen a los estrados judiciales, donde la interdisciplinaridad hace que la respuesta, si bien es jurídica, pero con contenidos que alimentan las otras disciplinas que involucran la situación que hacen esos derechos fundamentales o derechos humanos, y especialmente aquellos que están sometidos a una especial situación de vulnerabilidad. Así que hoy podríamos decir que no solo la respuesta de la juridicidad es necesaria para poder resolver estos problemas. Y por lo tanto, hay que buscar no solamente, quizás más allá incluso de la interdisciplinaridad, sino que tenemos que entrar en un ámbito de transdisciplinaridad. Con su permiso, le voy a presentar otra pregunta basada en la información y en las preguntas que se han planteado. Y buena parte de las reflexiones que estamos leyendo acá en las redes sociales dice en relación con algo que usted acaba de mencionar, que es la interdisciplinariedad. Y claro, algo muy importante relacionado con su ponencia, o uno de los mensajes, de los valiosos mensajes, de los muchos valiosos y enriquecedores mensajes de su ponencia, precisamente están relacionados con una idea según la cual el abogado tiene que dedicarse a muchas cosas o a cosas que van más allá de la mera memorización de la norma jurídica. Un abogado tiene que ser conocer historia, conocer ciencia política, antropología, sociología, conocer cuestiones de economía, estar empapado de lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Eso, luego de escucharle a usted a estas alturas, es una obviedad. Al respecto de eso, quisiera preguntarle lo siguiente, o más bien, ¿qué otros argumentos usted daría para que los estudiantes de una vez por todas, tenemos aquí en sala aproximadamente 40 estudiantes, aproximadamente 50 que nos están mirando a través de redes sociales, ¿qué les diría a ustedes o qué les diría usted para que puedan entrar a este ámbito de la interdisciplinariedad y cómo eso les abriría las puertas para que puedan, por ejemplo, comunicarse mejor a través de sentencias, especialmente jueces, y de hecho hay jueces que por Facebook Live nos están viendo y escuchando? Bueno, justamente pasa por un poco lo que he dicho anteriormente, ¿no? Hay que trabajar con una metodología. El otro día justamente otra institución me convocó y hablé sobre la metodología de la investigación científica aplicada a la sentencia judicial, ¿no? Ustedes, los estudiantes, sabemos que siempre tenemos que estar ya predispuestos a resolver problemas para ir planteando nuestras tesis, sea en pregrado, sea en posgrado. Entonces, justamente, todo surge a través del problema,
y a través de una metodología cualitativa y cuantitativa. Es decir, dependiendo de cuál es el problema, yo tengo que indagar los aspectos vinculados a lo que son los enunciados normativos, pero siempre vinculados también a esa problemática. Porque si, por ejemplo, me dicen que hay un mandato y que Ecuador y Argentina han suscrito el Tratado de Belén do Pará y el Tratado de la CEDAW de Naciones Unidas de no discriminación contra la mujer y para erradicar la violencia de género, dicen que los jueces tenemos que tener también, seamos varones o mujeres, perspectivas de género a la hora de fallar. Entonces tenemos que conocer aspectos antropológicos, aspectos filosóficos, aspectos ideológicos inclusive, para que también, no por confundir lo que es una perspectiva de género, rompamos ese equilibrio de imparcialidad que debe tener todo juez, buscar ese justo equilibrio ponderativo. Entonces, también para poder interpretar ese tipo de normativas, tenemos que conocer cómo han llegado a ser dictadas, porque una norma es producto también de un abordaje interdisciplinario hoy, porque resuelven problemas. Hay que mirar los problemas jurídicos partiendo del problema para utilizar después el sistema. Y eso no quiere decir que tengamos ni que ser filósofos, ni que ser antropólogos, ni que ser médicos, ni asistentes sociales, para dar un ejemplo. Pero sí tener apertura a tratar de indagar e investigar, y cuando tenemos que resolver como juristas un tema, sea en el estudio del caso como abogados para proponerlos, o sea en el estudio para resolver lo que hacen los jueces, lo hagamos también como cuando hacemos una pequeña tesis. Partimos con las interrogantes de los problemas, buscamos cuáles son los datos necesarios para resolverlos. Dentro de esos datos también va a estar los elementos normativos, pero también investigamos, ¿no es cierto?, dentro de lo que son los distintos componentes que van a ir formulando las hipótesis, para poder alcanzar la tesis después con la constatación de la realidad, porque en definitiva los problemas son los problemas concretos del caso en particular. No hay soluciones jurídicas en abstracto. Entonces, allí es donde tenemos que entonces entrar a ver, entrar a interconsulta, respetando siempre aquel que es el técnico o experto en la materia, pero teniendo esa amplitud mental de incorporar esas cuestiones para luego conjugarlas con las cuestiones jurídicas y con las de otras disciplinas, como en caso penal, la criminología, la balística, etcétera, etcétera, que hayan sido necesarias para resolverlas, ¿no? Si no, estamos resolviendo cuestiones que no son las cuestiones concretas que debemos resolver. En honor a su tiempo, voy a plantearle una última pregunta y sabiendo que allá ya están 2 horas más avanzado a nuestro horario. ¿Qué les recomendaría usted, estimado doctor Yudgar, a los estudiantes, a las estudiantes, para que vayan adquiriendo estas habilidades de las cuales usted ha presentado, ha mencionado a lo largo de su ponencia? Claro, es una perogrullada, pero lo que tienen que hacer los estudiantes es básicamente leer. Pero además de leer y leer mucho, ¿qué tipos de ejercicios les recomendaría a los estudiantes, a los y las abogadas, jueces, juezas que nos ven y que nos escuchen? La respuesta que te puedo dar así corta y precisa es capacitación, estimado Teodoro, ¿no? La capacitación. Eduardo J. Coutura, quien lo conoces muy bien, un gran jurista uruguayo, dijo en la década del 50, mira en qué época, que el abogado que no se capacita cada día es menos abogado. Por eso muchas veces salimos
de la universidad, del pregrado, creyendo que hemos estudiado y que ya no tenemos nada más que estudiar. No, señores, no se confundan. Es cuanto más tenemos que estudiar, ya sea utilizando programas de capacitación, de posgrados, o aunque sea solos, leyendo bibliografía. Hoy tenemos una fuente inagotable de contenidos en Internet que, sabiendo relacionar las búsquedas, encontramos con códigos abiertos que podemos leerlos. Sabemos que muchos aspectos, muchas escuelas del derecho, conocemos la escuela del trialismo, por ejemplo, dice que no solo el derecho son normas, sino también es la realidad, aspectos sociológicos, las escuelas de la sociología del derecho, las escuelas críticas. Entonces, esas cuestiones se aprende estudiando. El que realmente tiene vocación de verdadero jurista tiene que hacer una vida hasta que se jubile, tratando de adecuarse a las nuevas exigencias que la profesión le impone. Hoy hablamos también con el tema de la pandemia, con la aceleración de la revolución 4.0, la revolución industrial. Un jurista que no sepa también manejar tecnología 4.0 va a ser prácticamente un analfabeto, porque toda la tendencia es a buscar la despapelización de de los elementos físicos de los expedientes, buscando los expedientes electrónicos, utilizar mesas de entradas virtuales o situaciones como estas de emergencia, que para no resentir el servicio de justicia se ha tenido que habilitar mesas de entradas virtuales y todo lo demás. Entonces vemos que la profesión de abogado no termina cuando terminamos y obtenemos nuestro título de pregrado, como dicen allí, o de grado, como decimos en la Argentina, sino que constantemente tenemos que estar actualizando. Podemos especializarlos en determinadas técnicas, sí, pero siempre tener un conocimiento general, que vuelvo a decir, no tiene que ser el de un psicólogo, sociólogo. Y como decía Ortega y Gasset decía, importante es la especialización, pero no caer en la exageración de la especialización también, porque en ese fabuloso libro que fue La Revolución de las Masas, cuando hablaba de la ciencia del saber, él decía que en el mundo del saber, con esto de la especialización en extremo, él conocía siempre históricamente dos categorías, los sabios y los ignorantes. Pero con la aparición de la especialización a extremo, apareció una tercera categoría que eran los sabios ignorantes, en el medio. Sabios en lo que era su especialización, nadie les podía discutir. Pero en cuanto se desviaba un centímetro de los contenidos de especialización, eran ignorantes totales. Entonces, esa era la categoría que Ortega se llamaba sabios ignorantes. Ese equilibrio es esa vocación que se tiene por aprender. Y sobre todo tener la conciencia que tenemos que seguir capacitándonos hasta que el día que nos retiremos a descansar como jubilados, ¿no? Muchísimas gracias, estimado doctor Yudgar, por su excelente ponencia, por sus excelentes y sabias reflexiones. De hecho, también por sus puntuales consejos que nos vienen bien a todos y que por supuesto debemos esforzarnos por ponerlos en marcha y por materializarlos día a día. Reciba mi cordial saludo, un abrazo fraterno, un estrechón de manos digital y mi agradecimiento por su valioso tiempo. Sabemos lo ocupado que es usted, sin embargo, se ha abierto un espacio en su agenda para atendernos. Es un amigo del Ecuador y también no olvide que es un amigo de la Universidad de Cuenca y de la Facultad de Jurisprudencia. He tenido la oportunidad de estar en la hermosa provincia de Santiago del Estero y en la hermosa ciudad también de Santiago. He sentido su hospitalidad. Aspiro y espero también que apenas se solucionen esta pandemia mundial que estamos viviendo, podamos reencontrarnos nuevamente a través de la academia y esta vez de manera presencial y podamos contar de su valiosa presencia y de su equipo
acá en la ciudad de Cuenca, donde usted tiene muchos amigos y sabe que lo esperaremos siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Un atento y respetuoso saludo, estimado doctor Yudgar. Muchas gracias, doctor Teodoro. Muy amable. Sabes el respeto que le tengo como jurista, como académico y lo mismo, ¿no? Quedo aquí a disposición para cuando gusten. Lo mismo, espero que se supere estas circunstancias y te podamos contar también con tu presencia aquí para que también nos hagas conocer tus contenidos como constitucionalista que, bueno, aquí ya lo hemos podido disfrutar el año pasado. Así que hago llegar mi cordial saludo a toda la comunidad ecuatoriana, a la comunidad universitaria de allá de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Jurisprudencia. Muy agradecido por haber compartido con ustedes esta noche y espero se repita, ya sea presencial o virtual, que estemos nuevamente en otra convocatoria académica. Les hago llegar, vuelvo a repetir, mi cordial saludo, tengan buenas noches y cuídense mucho también porque todavía seguimos batallando con este flagelo de la pandemia. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, estimado doctor. Muchas gracias a todos también por su presencia.